¿Crees que conoces la historia? Piénsalo de nuevo. En el antiguo Egipto, la gente no juraba sobre libros sagrados, juraba sobre cebollas, considerándolas un símbolo de la eternidad. Mientras tanto, en la antigua Esparta, la vida no comenzaba con un abrazo, sino con un juicio. Cada recién nacido era examinado meticulosamente y si mostraba la más mínima señal de debilidad, era arrojado desde una montaña sin ninguna piedad. Para ellos no era crueldad, era un deber hacia la nación. Y la cosa no mejora con el tiempo. En pleno siglo XIX, un niño ruso llamado Fedor, que sufría una rara condición que cubría su rostro de vello, fue exhibido por el mundo en un circo. Lo presentaban como un hombre perro salvaje que solo ladraba, aunque en realidad era un joven inteligente que hablaba varios idiomas. Estos no son mitos ni leyendas, son hechos reales, como la historia del hombre que murió por culpa de su propia barba de 1,4 metros, al tropezar con ella durante un incendio, o la de la gran reina de Egipto, Cleopatra, que en realidad no era egipcia. Su linaje era completamente griego. Hoy desenterramos 10 de las historias más insólitas y asombrosas jamás documentadas. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu forma de mirar el pasado. No te muevas. Cuando la historia sorprende, 10 casos reales y asombrosos. Número 1. La mujer que dio a luz a conejos. En 1726, una mujer llamada Mary Toft, originaria de un pueblo inglés, causó revuelo al asegurar que estaba dando a luz a conejos. Frente a médicos y testigos, paría pedazos de conejo que supuestamente salían de su cuerpo. La historia llegó hasta la corte del rey Jorge I, pero pronto la verdad salió a la luz. Mary escondía los animales en su ropa y simulaba los partos. Confesó que lo hacía para ganar fama y dinero. El escándalo fue tan grande que quedó marcado como uno de los fraudes más extraños de la medicina. Número 2. Los pies de loto, belleza convertida en tortura. En la antigua China, durante siglos se practicó una tradición brutal conocida como los pies de loto. Desde muy pequeñas, a las niñas se les vendaban los pies con fuerza hasta romper sus huesos y lograr una forma diminuta y curvada, de apenas 3 pulgadas. Se consideraba un símbolo de belleza y estatus social, pero las consecuencias eran devastadoras: dolor constante, infecciones, deformidad e invalidez. Muchas mujeres quedaron marcadas de por vida. Esta práctica fue finalmente prohibida hacia el año 1900, pero su huella en la historia sigue siendo un ejemplo de hasta dónde puede llegar una cultura por seguir un ideal estético. Número 3. La isla donde ser zurdo era obligatorio. En una pequeña isla tribal de África, había una norma ancestral que lo cambiaba todo. Solo los zurdos eran aceptados como miembros plenos de la comunidad. Para sus habitantes, la mano izquierda representaba pureza espiritual, mientras que la derecha se asociaba con energías negativas o impuras. Desde la infancia, los niños eran entrenados estrictamente para usar solo su mano izquierda. Aquellos que nacían diestros eran forzados a cambiar de hábito. Usar la mano derecha se consideraba un mal augurio y podía ser motivo de exclusión. En esta isla, la diferencia no era una condición, era una regla de vida. Número 4. El emperador que buscó la vida eterna y encontró la muerte. Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada, no solo fue conocido por mandar construir la Gran Muralla, su mayor obsesión era conquistar a la muerte. Ordenó a sus médicos que crearan un elixir de inmortalidad, y ellos, pensando que hacían lo correcto, le ofrecieron uno con un ingrediente letal: mercurio. En lugar de vivir para siempre, el emperador murió envenenado poco tiempo después. Su tumba, una de las más legendarias de la historia, permanece cerrada hasta hoy debido a la alta toxicidad detectada en su interior. Una ironía trágica: en su afán por vivir eternamente, encontró una de las muertes más silenciosas. Número 5. Esparta, la ciudad donde solo vivían los más fuertes. En la antigua Esparta, la vida no comenzaba con ternura, sino con juicio. Cada recién nacido era examinado. Si mostraba señales de debilidad o enfermedad,
Era arrojado desde una montaña sin misericordia. Solo los físicamente perfectos tenían derecho a sobrevivir. Este brutal sistema no era visto como crueldad, sino como un deber hacia la nación. La sociedad espartana estaba construida para la guerra, y desde la cuna, la vida giraba en torno a la fuerza, la resistencia y el sacrificio por el Estado. Número 6. Cuando la cebolla era más sagrada que el oro. En el antiguo Egipto, un alimento cotidiano tenía un significado profundo. La cebolla no solo formaba parte de la dieta, sino de la espiritualidad del pueblo. Se juraba sobre ella, como hoy se hace sobre libros sagrados, y se la consideraba símbolo de inmortalidad por sus múltiples capas y su intenso aroma. Era tan venerada que se utilizaba en rituales religiosos, se enterraba junto a las momias y los soldados juraban fidelidad con una cebolla en la mano. Para los egipcios, la cebolla era mucho más que un vegetal. Era un vínculo con la eternidad. Número 7. Cleopatra, una reina egipcia, con alma griega. Aunque el mundo la recuerda como la gran reina de Egipto, Cleopatra no nació egipcia. Pertenecía a la dinastía tolemaica, descendiente directa de uno de los generales griegos, de Alejandro Magno. Su linaje y formación eran completamente helénicos. Lo que la hizo única fue que, a diferencia de sus antecesores, aprendió egipcio para comunicarse con su pueblo. Dominaba la ciencia, la filosofía y hablaba varios idiomas. Fue una estratega política y cultural que unió dos mundos y dejó una huella profunda tanto en Oriente como en Occidente. Número 8. El niño con rostro de perro. En el siglo XIX, un niño ruso llamado Fedor Yevtichev se hizo famoso en todo el mundo bajo el nombre de Yo-Yo, el niño con cara de perro. Sufría de hipertricosis, una rara condición que cubre el rostro y el cuerpo de vello grueso. Su padre también tenía esta enfermedad, y tras su muerte, Fedor fue llevado al circo por el empresario P.T. Barnum. Allí lo presentaban como un ser salvaje, incapaz de hablar, que se comunicaba solo con ladridos. Pero la realidad era otra. Fedor hablaba ruso e inglés, era tranquilo e inteligente, pero fue obligado a actuar como un animal para entretener a las multitudes. Su vida terminó prematuramente a los 35 años, tras haber vivido más como atracción que como persona. Número 9. La barba que mató a su dueño. En la Austria del siglo XVI, Hans Steininger era un hombre reconocido por su barba. Medía 1.4 metros y la enrollaba cuidadosamente, guardándola en una bolsa. Era símbolo de orgullo y estatus. Pero en 1567, durante un incendio, Hans olvidó enrollar su barba antes de huir. Tropezó con ella, cayó por las escaleras y se rompió el cuello. Así, murió víctima de su propia vanidad. Hoy parte de su barba sigue preservada en un museo de Braunau am Inn, su ciudad natal. Número 10. El impuesto más inusual del Imperio Romano. Aunque hoy nos parezca repulsiva, en la antigua Roma la orina era una valiosa materia prima. Rica en amoníaco, se usaba para lavar ropa y tratar cuero. Era tan útil que se recolectaba directamente de los baños públicos. El emperador Vespasiano notó el potencial del líquido dorado y decidió convertirlo en negocio. Impuso un impuesto sobre la orina, generando ingresos para el Estado romano. Una medida práctica, aunque hoy nos parezca insólita. ¿Cuál de estos datos te pareció más interesante? Déjalo en los comentarios. Y así, desde una reina que no era egipcia hasta un hombre que murió por culpa de su propia barba, hemos viajado por los rincones más extraños del pasado. Estas historias nos demuestran que la realidad muchas veces supera a la ficción, que detrás de las grandes fechas y las batallas famosas se esconden detalles insólitos, costumbres brutales y decisiones que, aunque hoy nos parezcan increíbles, marcaron la vida de miles de personas. Cada uno de estos casos nos recuerda que el pasado es una caja de sorpresas. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas 10 historias te pareció más asombrosa? ¿La del emperador que buscó la inmortalidad y encontró veneno? ¿O la de la isla donde ser zurdo era una obligación?
Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con otros curiosos de la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima sorpresa.